Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet. Y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo aquí, medio confundido con los cambios de hora, pero bueno, listo para unirme al programa, que la semana pasada me lo perdí por temas de trabajo por acá, pero nada, aquí estoy y dejo que termine tu introducción. Por cierto, Miguel, acaba de cambiar la hora ya, ¿no? ¿Es una hora más tarde o más temprano? Sí. Más tarde, ok. Así que allá son como las 8 o 9 de la mañana. 9. Tus 9. Wow, de jueves. 9 del jueves. Como 15 horas de diferencia, nada más. Pues bien, gente, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Este es el tercer programa que hemos dedicado al programa de la lucha por los derechos de las mujeres, lucha que obviamente es continua y que estas 3 semanas ha estado en el medio del debate mundial, porque hemos tenido expresiones y manifestaciones a través del mundo, manifestaciones que se nos antoja ya describir como históricas en diferentes ciudades del mundo y también en Puerto Rico, con mucha creatividad y con mucho impacto. Dentro de ese contexto también han salido a la luz pública cantidad de violencias, así en plural, entre ellas la violencia machista, en este caso encarnada en la figura de un político muy prominente en Puerto Rico, alcalde de Guaynabo, de apellido O'Neill, como todos saben, y que también está recibiendo presiones muy justas para que se salga, digamos, de su posición como alcalde de Guaynabo por todas las denuncias que han habido de violación a diferentes mujeres en el municipio de Guaynabo y también su hijo y otras personas con posiciones de poder en ese municipio. Además de eso, queremos hablar de la violencia neoliberal, una violencia que estamos todos y todas recibiendo, pero que también todos y todas recibimos de formas distintas. Y dentro de eso queremos dedicar el programa de hoy a las poblaciones más vulnerables. Y como todos sabemos, y esto se ha dicho a nivel de eslogan, pero que es muy real, la pobreza también tiene rostro de mujer. Y queremos hablar con 2 organizaciones, desde las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, como le llamamos en Puerto Rico, que han dedicado todo su trabajo, toda su existencia en el trabajo con las poblaciones marginadas y con las mujeres. Específicamente estamos hablando de las organizaciones Matria y Taller Salud. Y 2 portavoces de esas organizaciones, dirigentes de esas organizaciones, estamos con Amarilis Pagán Jiménez y con Tania Rosario Méndez, y queremos darle la bienvenida a ambas. Bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Se me hace difícil entrar en una primera pregunta, pero sí me gustaría utilizar un post que Amarilis puso en su muro. Y me gustaría usarlo como pie forzado. Es un poco largo, así que no lo voy a leer todo, pero un poco el post, o tal vez a manera de resumen, el post habla de la diferencia precisamente que hay entre las diferentes organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro en Puerto Rico y cómo, pues sí, no todas son iguales, ¿no? Unas, pues, de alguna manera o de muchas maneras se benefician
con el dinero que reciben o, digamos, no lo utilizan de la manera más justa en el que se pueden usar, o tal vez esa no es la mejor manera para describirlo, ustedes son mejores que yo en esto, pero me gustaría entonces que sí habláramos de esas diferencias entre las organizaciones no gubernamentales y que también habláramos en la posición tan difícil que están las organizaciones no gubernamentales y las ONG que están comprometidas con la justicia social, y en este caso también con las mujeres en Puerto Rico, mujeres y niños, y la dificultad que están pasando en estos momentos tan difíciles de una violencia tan dura y de políticas tan como le podríamos llamar, de precarización radical. Un poco por ahí. Yo sé que es bien general, pero tal vez eso nos puede servir para ir pues describiendo lo que ustedes han estado viendo y sintiendo en el trabajo que van haciendo en el día a día y a través de estos últimos años. Reconociendo también a Marilis que estuviste pues en un hiato ahí, en una lucha también política que bueno, que también arroja luz a muchas cosas. Así que quien quiera empezar, bienvenida. Las dificultades que han tenido en estos últimos años, en qué momento, en qué dificultad se encuentra la organización en términos de todas estas políticas y cómo ustedes ven que están afectando con los diferentes grupos que ustedes trabajan. Está curva esa bola, pero la voy a batear. Yo dirijo Taller Salud, pero me relaciono con Taller Salud hace 10 años en distintos roles, así que ahora es cuando más lejos estoy de poder ver los resultados a corto plazo. Ahora como que tengo que llegar a ellos de otras maneras. Y nosotras estamos localizadas en Loíza y gran parte de nuestro trabajo lo desarrollamos en Loíza, con las comunidades de Loíza y sus necesidades y sus complejidades. Realizamos proyectos en otros pueblos, pero por regla general trabajamos en comunidades pobres que tienen escasez de recursos, que tienen escasez de acceso a distintas cosas y que tienen escasez de servicios. Así que estamos en el día a día de ver cómo la gente como que intenta resolver. Y la gente en verdad tiene pocos chavos, pero tiene un montón de recursos personales. Así que hay un espíritu bien resiliente en las comunidades de constantemente buscarle la vuelta y buscarle la manera de resolver distintas cosas. Se montan redes de distintas naturalezas para atender necesidades inmediatas y también para atender necesidades persistentes. Así que nosotros vemos eso como una fortaleza y como un recurso. A pesar de que sabemos que es agotador vivir resolviendo. Cuando uno sabe que hay gente que paga porque otro le resuelva. Entonces, hemos visto una evolución bastante marcada en estos últimos años de ver cómo se va precarizando todo, ¿no? Las escuelas cerrando, los hospitales cerrando. En el caso de Loíza, por ejemplo, hasta la sala de emergencia estuvo a punto de ser cerrada en un momento. Cierto, un pueblo que no tiene transporte público, que la gente anda en bicicleta. Si te cierran la sala de emergencia en bicicleta, tendrías que llegar a Carolina para que te atiendan. O sea, es bien, bien complejo. Así que es una coyuntura, yo diría, un poco extraordinaria en el sentido de que la Junta de Control Fiscal ha puesto un poco sobre la mesa algo que siempre hemos sabido, pero que quizás no era como que tan in your face, que no solamente no tenemos nada, sino que tampoco tenemos espacios de representación en ningún lugar.
donde se toman decisiones, no estamos sentados nosotros. Esas decisiones que nos van a impactar a nosotros, a nuestras comunidades, la diversidad o mal llamada diversidad a veces se reduce a la diversidad del color de la ropa que tengan puesta, porque para mí son todos igualitos. Y entonces, mientras más similares sean las personas en su trasfondo, pues menos probable que la perspectiva sea ampliada. Va a ser una perspectiva de lo que ellos conocen y saben. Y están decidiendo todo. Las rutas de transporte, las cubiertas de la reforma, los cierres de las escuelas, y todas esas decisiones se están tomando en comités donde no participa la gente que va a ser afectada, ¿no? Así que eso es una de las principales preocupaciones que tenemos nosotros, ¿no? Que, por un lado, que no hayan espacios de participación, y por otro lado, que no se esté construyendo poder político en la gente para que lo reclame, para que reclame el espacio de estar en la mesa de tomar la decisión. Así que digamos que por ahí es donde estamos nosotros reflexionando. Amarili, pues no mira, sé si quieres... Sí, en el caso de nosotras, yo te voy a compartir una reflexión que está relacionada precisamente con el post de ayer, Sí. de Facebook. En Puerto Rico muchas veces cuando se habla de las necesidades del país o de las organizaciones sin fines de lucro, la gente tiende a pensar en forma de cliché. Piensan, por ejemplo, que todas las mujeres que necesitan ayuda son todas iguales, que todas son víctimas de violencia doméstica, para empezar. Ese es el estereotipo. Uh-huh. No se les ocurre que hay mujeres que están en situaciones de pobreza, que sufren de racismo, discrimen por orientación sexual e identidad de género, que no tienen acceso a servicios de salud. Se les olvida toda esa gama de situaciones que pueden enfrentar las mujeres en nuestro país. Y cuando miran las organizaciones sin fines de lucro, también tienden a pensar que en un cliché. Y en Puerto Rico todavía, cuando se piensa en sin fines de lucro, se piensa en estas sin fines de lucro tradicionales, que yo digo que son las que practican la filantropía asistencialista, que lo que hacen es provocar dependencia de sus participantes de los servicios, pero no hacen ningún ejercicio para cambiar la estructura desigual que obliga a esa gente a buscar los servicios. De hecho, si tú miraras la manifestación que se convocó para mañana frente al Capitolio por este grupo que está en contra de la perspectiva de género, vas a ver organizaciones sin fines de lucro ahí también, porque el sector sin fines de lucro tiene de todo, desde las organizaciones que creemos en los derechos humanos y luchamos por ellos, hasta organizaciones que no necesariamente porque sean de base de fe, pero hay muchas de ellas que sí lo son, son sumamente conservadoras, no están abiertas al diálogo y tienen una agenda particular sobre temas de género y temas de orientación sexual e inclusive de pobreza y racismo. Así que esas son de las cosas que tenemos que mirar de primera intención. Otra de las cosas que nosotras hemos estado mirando desde Matria hace muchos años es la importancia de ser cada vez más autosuficientes, poder alejarnos cada vez más del gobierno. ¿Por qué? Porque algo que mencionó Tania es importante cuando ella dice que la gente tiene muchos recursos en las comunidades. En Puerto Rico todavía la gente piensa que cuando se habla de capital se está hablando estrictamente de dinero. Pero es hora de que la gente en el país entienda que capital es mucho más que eso. Es nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, los recursos que hay en las comunidades. Y en la medida en que nos empeñemos en pensar que capital es dinero, nos hacemos esclavas del sistema y esclavos del sistema. E inclusive le hacemos el juego al gobierno. Y eso es algo que no nos podemos dar el lujo en un momento como este. Realmente nunca nos debimos haber dado el lujo. Claro. Pero por el origen de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, que inicialmente eran muchas de ellas precisamente pensadas desde, como pasó con el trabajo social, pensadas desde la ayuda al prójimo, el pensamiento, ¿verdad?, religioso. Exacto. Pues es algo que todavía el día de hoy se carga. De hecho, yo a veces digo que si yo fuera a fundar a Matria hoy, yo no lo hubiera fundado como sin fines de lucro. Lo hubiera fundado bajo otra estructura corporativa distinta que nos diera más libertad. Así que eso es algo que hay que mirar, porque en otros países se está hablando de que el contrapeso para el sector privado capitalista y el gobierno debería ser un sector plural. Y en otros países pueden ser las sin fines de lucro. ¿Por qué en Puerto Rico no pueden ser? Porque la mayoría depende del gobierno. Y si tú dependes del gobierno, no eres el sector que le va a poder hacer frente. Y por eso tú ves que en Puerto Rico han surgido tantos colectivos que no son sin fines de lucro, que muchas veces operan con tiempo voluntario, pero son los que en cierta medida tienen una independencia. Lo único que entonces no tienen los recursos necesarios
para hacer el trabajo. Así que eso es parte de lo que tenemos que ir mirando. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Miguel. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre la violencia neoliberal y colonial en la vida de los más necesitados y el reto de las ONGs u organizaciones sin fines de lucro en una coyuntura de precarización radical. Miguel, ¿algún comentario? Sí, les tengo dos comentarios, pero quería empezar con una pregunta un poco general. En lo personal estoy intentando una línea de entender, digamos, la manera como piensa pues, las voces adversarias a posturas políticas y sociales de uno. Y pues yo creo que viene también un poco de hartarnos de estar pues, todo el tiempo en un escenario de guerra que se sigue ampliando y escalando. Y no es que uno se quiera quitar, pero uno quiere entender también la naturaleza del adversario. Entonces, la parte, digamos, más cínica, digamos, de mi visión aquí, nota que en esto de las sin fines de lucro que pues, se organizan alrededor de los sectores religiosos, uno sabe que aquí hay mucho de negocio y que pues detrás de una agenda disque ideológica, de tratar de ampliar el espacio de la fe, pues como una misión espiritual y demás, hay algo que es mucho más simple y material, que es de este mundo, no de los otros, que es pues mantener un control económico de una operación, ya sea acceso a fuentes del gobierno, monopolizar esas fuentes o fomentar una dependencia material y espiritual de una clientela que sigue creciendo y pues es como un negocio piramidal. Y esa pues mi interpretación más cínica, digamos, de los sectores religiosos que entran un poco a competir con ustedes. Y lo digo porque uno nota en su discurso cómo no son muy generosos en la manera como se refieren a grupos como los que ustedes representan. Entonces, tratando de dejar ese cinismo a un lado, y no digo que no sea necesario, pero tratando de dejarlo a un lado, les pregunto a ambas, o sea, ustedes que han bregado también con estos núcleos de adversarios, porque se definen a sí mismos como adversarios, ¿hay algún elemento ahí de humanidad? ¿Hay personas rescatables? ¿Hay algo en su lógica que ustedes pueden hacer el esfuerzo de intentar comprender de por qué esta insistencia? O sea, más allá del interés material y la mala leche, ¿hay personas ahí que tengan algo, alguna luz o algo que pueda hacer? O sea, ¿cómo explicar, digamos, el que se conviertan en enemigos del país en un momento donde necesitamos pues rescatarnos unos a otros? O sea, les pregunto, ¿hay gente ahí rescatable? O sea, ¿o estamos hablando de una pelota de movimientos y de sectas y de núcleos que el odio es lo único que les mueve? O sea, y lo digo un poco en esa línea de hacer el esfuerzo de entender al otro, porque créanme que se me hace facilísimo demonizarlos como ellos hacen con uno, pero quiero tratar de fomentar una lectura quizás más magnánima en ese sentido, y sé que ambas pues tienen más que la capacidad humana para hacer eso. Pregunta larga, pero quiero escucharla a ustedes. Pues mira, yo te diría que podemos clasificar como 3 o 4 categorías distintas. Definitivamente hay un extremo con el cual no hay posibilidad de negociación y
es el tipo de persona que tú dices, bueno, si me toca defender sus derechos humanos, en algún momento pues los defenderé porque es un asunto de principios, pero una sabe que nunca van a ser amigos de la organización nuestra, que si pueden llevarse fondos nuestros se los van a llevar y que inclusive colaboran con programas de radio y medios de comunicación que hablan mal de nuestras organizaciones. Si yo me pusiera a grabar todo lo malo que han dicho de mí, de Matria, en estaciones religiosas por gente de estas organizaciones, tendría montones de archivos digitales sobre eso, incluyendo mentiras, ¿verdad? Esa misma gente es la que suele hacer alianzas con personas del Partido Nuevo Progresista, pero también del Partido Popular. Muchas veces la gente piensa que aquí los conservadores son los PNP y son los que están con los grupos religiosos, pero hay gente del Partido Popular que ha fomentado eso y participa de eso. Y son personas también que fomentan la idea de que quien paga manda, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un año que a Matria le hicieron un recorte sustancial de fondos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y 2 senadores en un programa de radio estaban diciendo que se alegraban porque como nosotras estábamos hablando mal de la Oficina de la Procuradora, si nos daba dinero. Así que si tú pones en una misma categoría a senadores como esos que estaban en el programa de radio y a las organizaciones que trabajan en esa línea, religiosos prominentes como Carlos Pérez, como Ricky Rosado, que tiene el programa de Sin Separación de Iglesia y Estado y tiene un contrato en el Capitolio para Oficina de Organizaciones de Base de Fe, sabes que esa gente con la cual lo único que hay posibilidad es de guerra. Ahí no hay forma de negociar nada porque realmente están parados en una posición sumamente adversativa y de destrucción. Si pudieran, nos destruirían. Sin embargo, también en mi experiencia de años trabajando con otras organizaciones, hay organizaciones en las que tú notas que las personas están operando genuinamente creyendo que lo que están haciendo es lo correcto. Pero cuando tú dialogas con ellas y hablas de estadísticas, discutes casos o tienes que trabajar otros aspectos, pueden moverse de sus posiciones y colaborar en situaciones en las que es necesario colaborar. Así que yo no las puedo poner a todas en una misma categoría porque están esas distintas gradaciones. E inclusive yo conozco gente que han estado en organizaciones conservadoras que se han movido con el paso de los años y pueden llegar a nuestras organizaciones. Los seres humanos tienen esa capacidad cuando operan desde la inocencia. Y cuando digo desde la inocencia, estoy diciendo que son personas que realmente lo que han hecho lo han hecho porque en un momento dado pensaban que era lo correcto. ¿Verdad? Pero pueden ver y pueden tener pensamiento crítico. Así que por lo menos esa ha sido mi experiencia. La gente que nos odia, que sabemos que si pueden nos mandan a matar, y la gente con la que se puede dialogar. Yo tendría que coincidir en el caso de Taller Salud, que ha sido como que, ¿verdad? Que está anclada alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, pues obviamente, o sea, las posibilidades de diálogo con cierta gente ni siquiera nos lo planteamos. Sabemos que sabemos que a veces es inevitable, ¿verdad? La confrontación, a pesar de que uno quiera trabajar desde otros paradigmas, pero si hay que entrar en confrontación, pues tenemos los argumentos para hacerlo. Lo que sí hemos vivido de una forma bien interesante es que Loíza es un pueblo bien religioso. No solo católicos, sino de múltiples religiones, incluyendo no denominacionales, iglesias históricas, y tiene un carnaval bien religioso de promesa, o sea que es un pueblo que vive es una mezcla realmente de creencias espirituales bien fuertes, y nosotros hemos tenido empleadas y empleados de Loíza, ¿verdad? Que han sido parte de nuestro equipo y han tenido que venir a nuestros adiestramientos internos, a nuestros círculos de discusión internos, a nuestras marchas, ¿verdad? Ponerse la camiseta, acompañarnos a cosas. Y eso nos ha dejado ver cuánto la gente es capaz de moverse de una idea que uno pensaba que tenían bien arraigada y que no podían soltar. Y un poco coincido con esa postura de Amarilis, de que si tú no estás desde el poder y desde la hegemonía en eso, tú tienes posibilidad de moverte, ¿verdad? Porque es más fácil que puedas cuestionar y que puedas cederle espacio a la duda. Y hemos visto gente moverse. Y también hemos visto gente que no está dispuesta a moverse de sus creencias de fe, pero que están dispuestos a colaborar. Porque ven
ven las otras cosas que hacemos. Entonces ven, ok, yo no estoy de acuerdo en el tema del aborto, por ejemplo, con ellas, pero Loíza tenía 50 asesinatos por año y ahora tiene 16. Y eso lo han hecho ellas. Entonces ellas empiezan a entrar en diálogo con nosotras porque ven otras cosas. Y hoy, cuando nosotros supimos la convocatoria de la manifestación, conversábamos en la oficina de... es un ejemplo quizás un poquito arbitrario, pero fue gracioso. Yo recuerdo en los 90 que hubo una guerra en contra de la yoga, de la práctica de la yoga. Allí en Puerto Rico. Yo era okay. joven, niña y adolescente, y tenía una tía yogi y recuerdo que eso era muy novel y que desde los púlpitos y las iglesias se demonizaba la yoga y había una gente con unos tremendos conflictos reales de que querían practicar yoga pero no querían faltar a su fe, que es un poco lo que viven las víctimas de abuso y de violencia, que lo que les dicta su fe es que se queden ahí, a pesar de que están viviendo un enorme conflicto de que su ser interior les dice que tienen que moverse de ahí. Y hoy conversábamos usando eso como ejemplo de, ¿cómo vamos a trabajar con la gente que va a entrar en conflicto con el tema de la perspectiva de género por lo que reciben de sus líderes espirituales, pero que en otros temas coinciden con nosotros? ¿Cómo hacemos que las mujeres que estuvieron con nosotras el día del 8 de marzo en Loíza jugando bingo y hablando de violencia no sientan que están en un conflicto que no pueden resolver para poder seguir colaborando con nosotras? Esa fue la conversación de hoy, ¿verdad? De, nosotros sabemos que va a haber conflicto porque ya ellas se han movido y ya ellas quieren colaborar y ya ellas reconocen unas virtudes en el trabajo que nosotras hacemos, a pesar de que no estamos de acuerdo en algunos temas y que no tenemos que estarlo, y está bien eso. Así que esa era nuestra discusión hoy, ¿qué vamos a hacer con esa gente con la que ya hemos cultivado relación? Es bien interesante porque eso, han dicho varias cosas, y la pregunta de Miguel en cuanto a cómo tratar de entender, no solo demonizar, perdón. Uh-huh. Y estaba cuando hablaste ahorita, hablaste un poco a manera de resumen de la falta de democracia, en el sentido de que no hay una representación de los grupos más marginados en Puerto Rico, en ninguno de los grupos que toman las decisiones. Y también lo que ustedes han dicho de cómo hay ese conocimiento que ustedes tienen de las diferentes maneras y los diferentes conflictos que hay, y ese proceso de que las personas se pueden mover. Hay mucha sabiduría en el trabajo de ustedes, que ustedes a través de los años hay un conocimiento ahí valioso, que a través de los años han logrado precisamente, en la actitud de Miguel, entender, y no solamente, y no tener una postura desde acá arriba. Y yo creo que es una postura que lamentablemente dentro de los grupos que a veces encajonamos dentro de las izquierdas o grupos progresistas y demás, falta tal vez una humildad o unas experiencias de esa cotidianidad de trabajo con grupos que, por un lado, son aliados y que, por otro lado, también son críticos porque tienen una tribulación, espiritual, ideológica, tribulaciones en la que todas y todos hemos estado de diferentes formas, aunque no necesariamente en estos temas, o tal vez sí. Y es muy interesante porque me parece que estamos en momentos críticos que nos están llevando a ser más humildes por un lado y a la misma vez más asertivos por otro. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio.
Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Regresamos a Puerto Crítico con Amarilis Pagán Jiménez y Tania Rosario Méndez, hablando sobre las organizaciones sin fines de lucro, la violencia neoliberal y colonial, y también los tiempos de precarización radical que estamos viviendo. Y son tiempos, como estaba explicando Tania, tiempos muy antidemocráticos, tiempos muy violentos que se expresan de manera muy fuerte y a veces a fuego lento, en el sentido de que todas estas políticas que le llaman de austeridad o de precarización, yo prefiero llamarle, las vamos sintiendo a fuego lento, en el sentido que poco a poco, aunque cada vez más de manera acelerada. Y entonces les pregunto, en términos de ya en lo más específicamente económico, ¿ustedes han recibido un cantazo fuerte? ¿Están siendo incluidas en algún tipo de propuestas de parte del gobierno o en este caso consideradas en los trabajos que hacen? ¿Gobierno o empresas privadas u otros grupos? Entonces, ¿cómo uno sobrevive en el trabajo que ustedes hacen? Bueno, tanto como personas es decir, como organización y como individuo. Uh-huh. ¿Cómo uno sobrevive? Sí, es un poco complejo. Mira, a nosotras nos pasó que entre los años 2008 al 2012, bajo el Fortuñato, sí, como nosotras fuimos tan disidentes en los temas de género, a nosotras nos aislaron de toda invitación a asuntos gubernamentales. Nosotras de por sí ya no teníamos ya la costumbre de no solicitar fondos que no fueran de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. ¿Por qué? Porque no queríamos donativo legislativo, porque eso nos hace entrar en unas dinámicas un poco extrañas con legisladores y legisladoras que son los que votan al final por las cantidades y los donativos que se dan, y con otras agencias de gobierno porque son muy mala paga. Te pueden tener un año sin pagarte los servicios que tú estás dando. Así que Matria, aparte de los fondos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, teníamos fondos federales y de algunas fundaciones pequeñas. Esa experiencia del 2008 al 2012 y la manera en que nos aislaron y nos recortaron paulatinamente más del 60% de los fondos que nos daban de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres nos hizo comenzar a mirar otras alternativas. Y lo que hicimos fue aumentar nuestros fondos federales y tratar de comenzar proyectos de autogestión de la organización para eventualmente ser independientes. ¿Por qué? Porque somos una organización de desarrollo económico, incubamos empresas y parte de lo que nosotras dijimos es si incubamos empresas para mujeres tenemos que incubar algo para nosotras y en ese proceso estamos todavía. Okay. A lo mejor si hubiéramos tenido acceso a capital sustancial, hubiéramos comenzado nuestras empresas hace mucho más tiempo y las tuviéramos corriendo a capacidad. Tenemos ahora mismo 3 planes de negocio detallados en espera de que consigamos el capital para ir implementándolos uno por uno. Y en el 2013 comenzamos una empresa social que ahora es que está llegando al punto del break-even que le dicen, de que deja de tener pérdidas y se queda ingresos versus gastos, que es el Instituto del Género y Educación de Avanzada. Que es de educación comunitaria y educación continua. Así que así es que hemos manejado nosotras el asunto. Ahora, sí tengo que decir que, por ejemplo, nosotras estábamos cómodas con algunas fundaciones privadas y al comenzar los recortes de fondos estatales, de fondos de Puerto Rico, organizaciones que no iban a las fuentes de fondos de estas fundaciones o que no iban a fuentes de fondos federales que nosotras accedemos, de momento están yendo a esas mismas fuentes de fondos. Y eso sí nos ha impactado porque en el caso de las fundaciones no nos han quitado el donativo, pero es como cuando tú tienes
un bizcocho y lo dividías antes entre 6, ahora lo quieres dividir entre 12, pues lo que teníamos una sexta parte, de momento tenemos una 12ava. Y ahí sí hemos recibido recortes. Y este año es el primer año que no tenemos completo el presupuesto para llegar al cierre del año fiscal. Yo he estado haciendo empate. Suelta que como yo vengo de las humanidades y la mente creativa encuentra soluciones a los... Ajá, dilo más duro. Sí. Pues hemos ido empatando todo y vamos a llegar, pero yo he tenido que estar todo el año, todos los meses, revisando sobrantes, presupuestos y trayendo dinero en pequeñas cantidades para completar los salarios hasta el 30 de junio. Y eso es lo que hemos hecho. En tu caso, Tania. Bueno, yo llevo 7 meses escasamente en la posición. Así que, y realmente, llegué en un momento bastante crítico para la organización en el que seriamente se consideró si podíamos continuar operando. Okay. Así que yo conozco las cosas que Taller Salud ha intentado hacer en los últimos años. Creo que por las mismas razones, en algunos casos, y por razones bien extrañas en otros, también Taller Salud queda muchas veces o arrinconado como a un cliché o excluido totalmente de participar de espacios y un poco, ¿verdad? Todo eso afecta las posibilidades de financiamiento. Taller Salud se mantuvo, a diferencia de Matria, recibiendo muchos fondos locales, que nosotros decimos fondos locales como si en verdad fueran locales y realmente son fondos estatales que son administrados por las agencias locales. Fondos federales administrados. Federales que vienen como un embudo y pasan a través de las agencias. Pero se quedan con una parte. Ese paso genera una sobreburocratización del proceso y genera una pérdida de dinero porque no, ¿verdad? Claro. Lo usan internamente para justificar, bueno, nada, no puedo ni entrar en eso. Pero sí tomamos la decisión de movernos, de cambiar el modelo de financiamiento e incluso hemos iniciado un proceso de reflexión sobre si el modelo non-profit es el modelo que queremos. Así que estás planteando, sí. Así que todo eso está sucediendo mientras continuamos con los proyectos que ya tenían financiamiento. Así que realmente estamos en una etapa un poco diferente en el sentido de que Taller Salud es una organización vieja que cumple 38 años de fundada. Entonces se fundó como un colectivo feminista de trabajo voluntario político. Así estuvo 10 años. Se incorporó a los 10 años como non-profit para dar servicios y hacer trabajo de movilización y eso, ¿verdad? Ha ido mutando con los años. Así que ha sobrevivido realmente crisis anteriores y cambios de junta y cambios de dirección, etcétera. Así que en ese sentido, yo sí sé que la propia organización tiene su propio espíritu resiliente, ¿no? Como que yo un poco me confío en eso. Y por otro lado, pues quizás tengamos que hacer cosas radicales internamente, ¿no? Nosotras cesanteamos todo nuestro personal en mayo, por ejemplo. O sea, yo llegué en julio sin personal. Wow. Así que sí, hemos tenido un impacto y parte del impacto es causado por ese esquema que te comentaba de cómo los fondos federales que son administrados localmente, pues a pesar de que tú recibas una aprobación, no llega nunca el dinero. Y no importa que tú pongas el dinero, no recibes el reembolso. Así que eso estrangula las organizaciones. Así que hemos vivimos una crisis fuerte en el 2016 y yo preveo que vamos a tener un mejor 2017, pero para eso va a hacer falta tomar decisiones que podrían ser difíciles y podrían ser algunas de ellas pues un poco radicales, digamos, en el sentido de lo que ha sido la historia de Taller Salud. Miguel. Sí, quiero seguir indagando en una línea quizás un tanto conceptual, si lo comparamos pues con la agenda que ustedes trabajan y la necesidad de llegar a personas que tienen pues
problemas reales, ¿no? Materiales de todo tipo. Y nada, mi línea va en torno a cómo se ha ido colando, digamos, en nuestro discurso, un tipo de voz feminista que yo pues identifico un origen muy claro en universidades de Estados Unidos, escuelas elite, donde pues la cultura del calling out y de la denuncia de los individuos que reproducen el patriarcado en sus acciones y demás, pues domina mucho de la discusión. He visto cómo ha llegado quizás esa voz policial a nuestro espacio sin los ajustes necesarios, algo tan básico como pues una sociedad que el acceso a la educación no es un dado, que tiene una estructura de medios de comunicación comercial que domina la construcción de opinión, incluso de la imagen que se tiene de uno mismo y del tejido social y demás. Frente a esos escenarios, pues no sé, esa voz policial que te da una multa de tráfico cada vez que dices o haces algo que fomenta, digamos, la lectura patriarcal, no sé, pienso que crea enemigos donde hay personas que podrían ser fácilmente persuadibles para entender cómo el patriarcado les afecta a sus propias vidas, y no me refiero nada más al extremo, a mujeres oprimidas en circunstancias de desbalances y de poderes y demás, sino a hombres también que son parte de una cadena de opresión del patriarcado. Entonces, pues, extraño a veces en el discurso, no necesariamente en ustedes, al contrario, sobre todo la voz de Amarilis, que la conozco muy bien por todo lo que escribe, pero les pregunto a ustedes, o sea, ¿cómo ven ustedes, digamos, esa moda de la voz policial y no se les hace un tanto, no sé, que trabaja en contra de los propios intereses de crear conciencia y de incluso subsanar la falta pues de una base educativa o de una cultura de medios de comunicación responsable en términos de la discusión pues de la estructura de opresión enquistada en nuestra propia pues definición de la cultura, de la sociedad, de quienes somos y demás? No sé, lo traigo un poco como polémica, es una inquietud que me ha estado molestando en las cosas que escucho y demás, porque pienso que no es efectiva ese estilo policial a la hora de crear conciencia y de fomentar alianzas. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Pues mira, precisamente el otro día yo puse un post que comenzaba algo así como que hablemos del negociado de carnets feministas, ¿verdad? Porque esa misma preocupación yo la tengo, porque esa voz policial no solamente ataca en ocasiones a los varones, nos ataca a las mismas feministas cuando no asumimos las posturas que otras compañeras piensan que son las correctas. Y bueno, yo no sé si es por la edad, yo no sé si es por la experiencia de vida, ya yo tengo 48 años y estoy segura que de joven probablemente tenía la voz también así, igual tenía esa visión rígida de lo que debían ser las cosas, pero una llega a un punto en que una se da cuenta que aún nosotras mismas, las que podamos pensar que tenemos el carnet feminista ganado hace años, podemos tener en nuestras cabezas elementos patriarcales de la misma manera que podemos ser racistas, que podemos ser clasistas, xenofóbicas, seguro, porque para eso se nos crió y eso es un trabajo de vida. O sea, hasta el último día que una viva, una va a tener que estar deconstruyendo eso. Y yo pienso que cuando tú comienzas a mirar a las demás personas desde una visión más amorosa y solidaria, no es que vas a perdonar las violencias, no es que vas a dejar pasar las agresiones, pero sí comienzas a tratar de entender y te das cuenta también que los espacios que trabajamos, quien llega, normalmente llega porque tiene una inquietud y quiere trabajar en esa dirección. Y quizás es más efectiva la llamada de atención cuando es hecha desde el cariño y desde la idea de que vamos a aprender juntas y juntos, que cuando tú simplemente señalas y descartas, que es algo que yo he visto últimamente con demasiada frecuencia y que yo sé que hasta me han acusado algunas compañeras de que soy pro hombres macharranes disfrazados de feministas, porque sé que me han dicho eso por ahí en algunos espacios, pero yo he visto compañeros que genuinamente han metido las patas, pero quieren aprender y quieren cambiar. Ahora, lo que no es excusable es cuando hay agresiones. Eso sí yo tengo que decirlo porque lo he visto en espacios como el mismo campamento contra la Junta de Control Fiscal y en otras organizaciones en que ha habido efectivamente agresiones verbales o físicas contra compañeras, y eso es algo que es impermisible. Lo que sí tenemos que aprender a manejar son esas otras expresiones en las que pueden haber deslices, porque de verdad que a los hombres en este país se les cría para ser machistas. Se les cría desde un privilegio que muchas veces no reconocen.
Y parte del trabajo es colaborar para que todas y todos veamos nuestros propios privilegios, porque a lo mejor los varones lo tienen por haber nacido varones, pero algunas de nosotras lo tenemos por educación o por clase social o por raza, por muchas otras razones, y el ejercicio aquí es todo el mundo mirar sus privilegios y aprender a desprenderse de ellos. Con eso damos una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico, Los Bananos. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico con Amarilis Pagán Jiménez y Tania Rosario Méndez de Taller Salud, Tania y Amarilis de Matria, hablando sobre la violencia neoliberal y las políticas de precarización radical y las organizaciones sin fines de lucro en todo esto. Y Tania, creo que querías comentar algo sobre lo que estábamos comentando antes de la pausa. Sí, un poco regresando a lo que planteó Miguel, a nosotras, Loíza nos enseñó otro feminismo. Y quizás esto es tema para otro programa, pero realmente la gente nos pregunta, ¿qué es lo que pasa en Loíza? ¿Es la droga? Entonces, estos años de hacer trabajo de mediación de conflicto nos han enseñado que la construcción de género de los hombres es principalmente en espacios de marginalización social, crea una idea de que si tu hombría es cuestionada, tu agresión o el asesinato de esa persona está justificado socialmente. O sea, eso es lo que se espera de ti, lo que se espera que tú hagas para validar cuán hombre tú eres. Y eso es un mensaje que reciben los niños bien chiquititos. Estoy hablando, nosotros mediamos una situación de un niño de 4 años que su abuela insistía en que él tenía que vengar la muerte de su padre cuando creciera. Tenía 4 años. Entonces, este tipo de, ¿verdad? Sin demonizar a la gente, porque uno sabe lo complejo que es todo eso, pero esa construcción, que es la que hace que los hombres maten sus parejas o sus exparejas, también hace que se maten entre sí. Y los que se matan, el que mata y el que muere son el mismo joven. Tiene 19 años, está fuera de la escuela, anda a pie a las 10 de la noche caminando por esa carretera. Exactamente el mismo joven. Y ese es el trabajo que nosotros hemos estado haciendo y nosotros pudimos ver claramente por qué eso era feminista. Cuando yo voy a dar las charlas de perspectiva de género a la universidad y yo miro el salón, hay 26 mujeres y 4 varones. Y yo se los pregunto a ellos, ¿dónde están los compañeros de ustedes? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no llegan aquí? Pues si no llegan aquí, en otro sitio están en el cementerio de los jóvenes o están presos. Nosotros tenemos 12,000 confinados, 12,000, más gente que la población de varios municipios.
Entonces, eso es la violencia machista, eso precisamente. Así que eso es un tema complejo y podemos hablarlo, ¿verdad? Más, no quiero robar el tiempo del programa solo en ese tema, pero para nosotras eso fue absolutamente revelador y fue preguntándoles a ellos. Así que descubrimos que realmente las drogas podrían ser un catalítico, pero no son la raíz para nada. Eso que menciona Tania y que mencionas me lleva a pensar sobre, pues, obviamente las interseccionalidades, ¿no? De raza, cómo se construyen las masculinidades y cómo eso también tiene que ver entonces con la injusticia económica y la marginación social y cómo también entonces el neoliberalismo, el neoliberalismo pues agudiza esto de una manera profunda y acelerada a través de todas estas políticas de precarización radical. Entonces, Amarilis, me estabas comentando en la pausa, ¿no? Cómo pues tal vez nos fuimos y nos enfocamos, digamos, en la discusión religiosa, porque obviamente vemos que hay unos grupos militantes que son religiosos y que están muy enfocados en literalmente destruir la perspectiva de género, como si fuera este aparato ideológico que quiere comerle las almas a todo el mundo. Pero también sé que querías pues, precisamente reconocer y hablar de esa violencia neoliberal. Así que sí, los poquitos minutos que nos quedan. Voy a tratar de súper brevemente poner esa parte en perspectiva. La realidad es que cuando estamos hablando de la Junta de Control Fiscal, de las medidas de precarización del gobierno actual, estamos hablando de un tipo de violencia económica que no necesita creer en Dios ni utilizar a Dios como herramienta, porque ya de por sí tiene su propia agenda. La religión puede ser uno de muchos instrumentos que utiliza, y eso es una realidad. Pero en términos generales, cuando vemos la precarización de servicios, nos damos cuenta que es un mapa siniestro de lo que pudiera ocurrir en el país. Estamos diciendo que organizaciones como las nuestras, que trabajan con el apoderamiento, con el desarrollo económico, con acceso a educación, con acceso a servicios de salud, son las primeras que se ven mucho más vulnerables ante los mecanismos del Estado, porque son las que ayudan a derrumbar la base que permitiría a la gente levantarse y enfrentar al Estado. Sin educación, sin recursos económicos, sin salud, la gente no puede ir a protestas porque eso es un privilegio. La gente no puede ir al Senado a cabildear proyectos porque ni siquiera sabe lo que está pasando, no accede a la información correcta. Y esa parte económica es algo que tenemos que tener presente, porque muchas veces cuando hablamos de temas como el de la Junta de Control Fiscal, pensamos en los piquetes tradicionales, en las marchas, y se nos olvida que hay un trabajo de base sumamente importante que hacer y que en nuestras organizaciones son elementos importantísimos dentro de eso, porque somos las que podemos levantar una base de personas, en nuestro caso las mujeres, que por su situación de vida están al margen de toda actividad revolucionaria, y si no la queremos llamar revolucionaria, de autodefensa, frente a un Estado que les está quitando cada vez más derechos. Con eso no digamos más, yo creo que con eso cerramos, a menos que Tania quiera decir algo en los últimos 3 segundos. Me encanta la autodefensa, la secundo. Pues muy bien, vamos con eso, con esa autodefensa que se convierta en la autodefensa ofensiva para ir abriendo precisamente esos espacios. Muchas gracias por estar con nosotros, Tania, muchas gracias por estar con nosotros, Amarilis, muchas gracias por estar con nosotros, Sol. Muchas gracias también a Sixto por ser nuestro técnico, como siempre, hacer este programa posible. Y Miguel, un abrazo fuerte allá a Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel. Nos vemos en Puerto Crítico la semana que viene. Abrazo a todos. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.